reitero, ya lo había comentado la otra vez, en otra clase, que primero el enfoque es un enfoque no bibliográfico, el enfoque más bien de reflexión, de cuestionamiento, de poder tirar ideas y ideas que sean concluyentes con respecto a lo que hemos visto durante el curso. Lo que hemos visto durante el curso, ¿sí? Lo que hemos desarrollado en la última parte, cuando ustedes hacen una investigación documental, ¿sí?, de una lengua, y tomamos, el proyecto va a partir de ahí, no hay que rehacer lo que ustedes ya hicieron. Tal vez podamos hacer algunos consejos sobre algunos proyectos en particular que habría que aconsejar sobre cómo tomar cuál lengua, cómo considerar cuál o tal lengua, las lenguas más difíciles tal vez, las más lejanas, pero aparte de eso no hay nada más que hacer. O sea, usted ya tiene la información necesaria para poder realizar el proyecto y como vamos a ver durante esta clase, yo les voy a entregar algunas consideraciones que habíamos ya comentado en la clase anterior. Vamos a revisar las 3 primeras consideraciones y sobre todo me interesa reforzar este aspecto de la caja, por eso me quedo en esta imagen de la caja. Eh, Ustedes van a reflexionar sobre esto. El trabajo de pareja implica que es conversar, hablar sobre este proceso, sobre lo que ha sido el estudio de esta lengua, en particular que seleccionaron, de cómo ustedes verían el aprendizaje de esa lengua, teóricamente, y cómo ustedes ven la aproximación a la traducción desde el punto de vista de esa lengua. Entonces, el ejercicio es global, permite ir viendo estos 3 componentes y genera una ese es el gran propósito de este curso y de cualquier curso, yo creo, ¿ah? Que ustedes al final del curso se lleven ideas centrales, claves, fundamentales sobre lo que se trató el curso y ideas instrumentales que les puedan servir para discutir, conversar, plantear temas de lingüística y traducción en los futuros cursos en los cuales van a trabajar. Es por eso que el alcance de este proyecto final tiene un sentido de cierre que yo lo veo muy, muy importante de hacerlo ahora. Ustedes planteaban dejarlo para después, para marzo. Yo tengo mis reparos con respecto a eso porque primero venimos con el vuelito, entre comillas, trabajando con todos estos elementos técnicos, teóricos que hemos desarrollado y además venimos con la discusión fresca. Es un poco como lo que pasaría si yo les dijera, eh, tengo una traducción para el 30 de enero, y ustedes me dijeran, sí, ok, 30 de enero. ¿Y qué tal si a lo mejor la dejamos para marzo porque porque nos vamos de vacaciones en febrero? Chuta, yo diría, yo lo necesito para el 30 de enero, no para el 30 de marzo, como que a destiempo. Eso por una parte, o sea, como que yo creo que el cierre hay que hacerlo ahora. Además que marzo va a ser un mes súper complicado, difícil. No sé si han visto las noticias, han leído, escuchado lo que está pasando, que yo tengo mis resquemores totalmente respaldados porque puede ser muy difícil marzo. Entonces, me parece que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy no es lo más aconsejable. De mi experiencia, me ha resultado bastante útil hacer las cosas que puedo hacer hoy y no dejarlas para mañana. Les voy a comentar sobre las consideraciones beneficiosas para el lingüista traductor, que es la antesala del proyecto, y después de eso conversamos, les presento el proyecto bien en detalle para que ustedes lo vean y lo conversamos. ¿Ya? Habíamos visto la primera evidencia o consideración beneficiosa para el lingüista traductor sobre esta idea de eh, saber más de una lengua, ¿ya? O sea, cuando uno sabe de una lengua en particular, se supone que tiene un cerebro mucho más sano, mucho más despierto, que le permite ahondar en muchas lenguas distintas sin una dificultad mayor. ¿Ya? Eso lo revisamos en la clase anterior, lo conversamos, y la idea ahí fue que nos quedamos de fondo con el fundamento psicolingüístico de la actividad neuronal y de la actividad traductorial, o sea, como que es la base de todo. Si nosotros no tuviéramos una disposición a conocer lenguas y a disfrutar y saber lo placentero para nuestro cerebro que puede ser aprender lenguas, no estaríamos acá, sin lugar a dudas. La segunda consideración que vamos a revisar a continuación es acerca de las estrategias exitosas que tienen los distintos hablantes para poder aproximarse a las lenguas. Y llámese un gen, una exposición, una cuestión genética, por ahí hay muchos científicos que dicen que
por ejemplo, como esto del talento, que cuando una persona es talentosa, no es algo que se pueda heredar, no es como genético, no es como que tu papá es talentoso, por lo tanto tú eres talentosa. Eh, o bien naciste estuviste en el mejor colegio, por lo tanto vas a ser un tipo brillante. O sea, como que sí, hay condicionamientos externos y hay situaciones de transmisión genética que son importantes de revisar, pero como que el talento así maravilloso, magistral, no tiene mucho que ver con eso. Hay como que se da uno en un millón esos talentos hipertalentosos como genios. Lo que sí tenemos es ciertas disposiciones y ciertas condiciones que nos facilitan aprender lengua. Por lo tanto, yo no creo que haya que ser un genio, como el genio de las matemáticas, el genio del lenguaje, para poder aprender varias lenguas. Necesitamos tiempo, actitud, motivación y ciertas estrategias, por supuesto, que nos permitan hacer aquello. Eh, Paréntesis, ustedes están en el momento de una vida, están súper jóvenes, o sea, pueden planificar dentro de su vida aprender lenguas por amor a las lenguas. O sea, yo creo que a la edad que ustedes tienen y con la frescura de sus cerebros todavía, pueden hacer muchas cosas sobre eso y ténganlo presente porque van a venir cosas en su vida laboral, van a pasar un montón de cosas, eh, pero siempre si dejan un tiempo como un espacio para aprender lenguas durante toda su vida, de a poquito, en periodos que puedan dedicarle más tiempo y otros que puedan dedicarle menos, pero no lo pierdan, van a llegar, no sé, ni siquiera cuando tengan 30 años, cuando tengan 40 años, van a llegar y van a decir, wow, tengo 40 años y logré aprender 4 lenguas así. No me di cuenta cómo pasaron los años y lo hice. ¿Ya? Eso es algo interesante que a lo mejor lo pueden hacer. Entonces, vamos a revisar a este personaje que se dice ser polilingüe o políglota o multilingüe, y explica ciertas técnicas que a él le resultan. ¿Ya? No lo vamos a ver entero, pero sí vamos a ver una parte del video y vamos a hablar sobre esas técnicas porque tiene mucho que ver con la segunda parte del proyecto. Si la primera parte del proyecto final es tomar la lengua que ustedes ya seleccionaron, la segunda parte va a tener que ver con esta reflexión sobre el entorno beneficioso para poder aprender lenguas. Ya. Vamos a revisar el video en algunos aspectos para I luego speak conversar. 7 ¿Se languages. escucha bien? And as soon as people find out about that, what Sí. I'm most often Sí. asked, other than for my phone number, is how did you do it? How did you go about learning all these different languages? Well, today I'm going to share with you some answers. So my phone number is 212. I'm just kidding. See, I was raised as a polyglot, and by the time I turned 18, I could speak already 4 different languages. And then for the subsequent 3 years, I learned 3 additional languages. And it's about those 3 years that I want to talk about. Because my language acquisition process was very different from that of my peers. In that it was never this stressful, strenuous, difficult, seemingly impossible task, but rather something enjoyable, fun, exciting. I loved it, every single moment of it. And I want to share with you what was it that made it so special? See, I did have a head start in that I did have these 4 languages that I spoke ahead of time, but there were also these 5 techniques, 5 skills, if you will, that I used that made the language learning process so much easier. And it's about those 5 techniques that I want to talk about. So, let's dig right in. And for the first one, the first thing that we've got to do is to take a very deep breath. And relax. And the reason for this is because our entire lives, we're taught how to do things right. From the moment we're born, we're taught what things we should do, the things we shouldn't do, and how to do things properly. Well, when it comes to language learning, the golden rule of language learning, the most important thing is to get things wrong, to make mistakes. And that is the first rule. Let me explain to you why. See, when we know languages, we know a whole collection of sounds and a whole collection of structures, which combined make what I like to call, and for the purpose of this presentation, our language database. And our language database will contain all the sounds and structures that we know. However, there's a whole family of sounds and structures that are beyond our database. And for us to be able to embark on those and to be able to explore those,
There's nothing within our database, nothing within our knowledge that will tell us when we're getting these structures right. Nothing to tell us when that sound is precise. Let's say we're going to explore this one specific sound. There is nothing in our database. When we're saying it, we could say it perfectly, but in our minds, it will sound like a mistake. So you know that queasy feeling that we feel, that insecure thing when we feel like we're doing something wrong? That is the trigger that you need to look for, because that is a signal that tells you that you're going beyond your database and that you're allowing yourself to explore the realm of a new language. Let me show you how this works in practice. So let's say we're going to go and learn the word door in Spanish. So the word door in Spanish is puerta. So for puerta, we've got a few sounds that exist in English, so the pu, e, and the ta. However, when it comes to the r, that sound is not in our database. The rrr, the rolled r, does not exist in the English sound database. And it's a little bit on the outside. So if we allowed ourselves to bridge through our database and to really break through and to make the mistake, we could make sounds like the rrr. But instead, what sometimes happens is that we get the closest relative of it that is within the database, and that is the r sound. And that r sound makes something that sounds like puerta, which doesn't mean a thing in Spanish. It actually doesn't sound too charming, and it doesn't tell you too much. So for the first technique, allow yourself to make that mistake so that sounds like puerta can come out. And now let's go to the second one. For the second one, I'm going to need some of your collaboration. We are going to read these 4 beautiful words, and on the count of 3. So let's start with the first one. On the count of 3. 1, 2, 3. Mao, perfect. The second one, 1, 2, 3. Perfect. Third one, 1, 2, 3. Perfect. And the third one, the fourth one, 1, 2, 3. Let me show you what happened when we did this. We get these 4 words, and we put them through a sort of American English filter, and we get something that looks kind of like this. And I'll tell you the results of that. So for the first one, mão, which means hand in Portuguese, we put it through the filter, we get Mao. For the second one, we get coco, which is coconut in Portuguese, or coco, which means poop. We put it through the filter and we get a warm cup of cocoa. And for the fourth one, we have huo, which means fire in Chinese. And we get, if you're feeling really creative, maybe a dude doing karate. But anyways, they don't tell you much about how these things are pronounced. And if you think it's only one way, only if you're going from English to a different language, think about non-native speakers and try to explain to them that this is pronounced though, and that this is pronounced thought, and that even though they look almost identical, they have nothing to do with one another. Or try to explain to them that this is enough and that this is just simply wrong. See, there is nothing useful about using that foreign alphabet when you're trying to learn the language. Why? Because it will give you wrong signals. So what is the second technique? Scrap it. Scrap the foreign alphabet. Let me give you an alternative of how you can go about this. This is a Brazilian currency, and it's spelled like this. So on the count of 3, can we all say the name of this currency? 1, 2, 3. Yeah. We have some people who know the spelling. Yeah, real for the most part. And as useful as this might seem, it doesn't tell you a single thing. And when you're speaking Portuguese, real means nothing. Let me give you an alternative. See, in Portuguese, the way that you say real is real. So let me teach you how to say it. So on the count of 3, let's say he. So it's he, but without the e sound. So 1, 2, 3, he. Perfect. And now let's say ow. It's like ouch, but without the ch sound. So it's ow. 1, 2, 3. Perfect. So he. Ow. He. Ow. He.
Oh, real, real. Perfect. Now you all sound like passionate Brazilian capitalists. And so why would we go and use something that looks like this, that looks real, when instead you can use something that looks like this and gives you so much more information about how to say something in a foreign language? And that puts us in a really good spot, because at this point, we allowed ourselves to break through our database and to make mistakes, to go into that uncharted territory of a new language. And then we figured out how to take notation in a way that the information is actually meaningful. But then how can we test it? And that's where technique number 3 comes in. Technique number 3 is about finding a stickler. So finding someone who's detail-oriented and who won't let you get away with the mistakes. And more than finding someone who's really that person, the guru for the language, it's more about establishing the right sort of relationship. Relationship with someone where they will correct you. They'll feel comfortable correcting you and making sure that you're getting to that spot you wanted in the language. But at the same time, someone who will encourage you to get things wrong and to make those mistakes in the first place. And sticklers could be your teacher, it could be your tutor, it could be a friend, it could be someone on Skype or Craigslist. It doesn't matter. You can find sticklers all over the place, and with technology, it becomes a lot easier to find them. And then it's time to practice. And for practicing, we've got the 4th technique. See, I always thought I had... Hasta ahí tenemos varias ideas, varios avances sobre cómo yo puedo lograr ponerme al corriente con una lengua y sobre todo explorar una lengua nueva. Estas ideas que él presenta, que las presenta como técnicas, claro, cada una de ellas podría desarrollarse de tal forma que pudiese ser una técnica, en la medida en que una técnica es una serie de pasos que están estructurados para lograr un objetivo y que han sido probados y demostrados a través de ciertas evidencias de ensayo-error. A eso uno le llama una técnica. Y desde ese punto de vista, ¿cuánto de esto es técnica? ¿Cuánto de esto es simplemente una acción, un comportamiento, una actitud que me permite llegar hasta el punto que yo quiero lograr, que es hablar una lengua? Entonces, voy a llegar hasta... Ustedes tienen el link en la presentación, pueden revisar después el video completo. Ojalá lo hagan porque es interesante. Yo voy a llegar al resumen, donde me interesa que ustedes chequeen las 5 técnicas que él menciona y luego vamos a conversar. Let's recap. With the first technique, we allow ourselves to break through the barrier of language and to explore the uncharted territory of sounds and structures outside our database. Then with the second one, we learn how to take notes and how to make sure that we can take notes in a way that we can replicate those sounds and structures later. Then we can check the mistakes by finding a stickler. 4th, practice. Have your shower conversations wherever you want to be. And then follow the buddy formula, and you can find someone to practice your language with. And after that, arriviamo a un posto veramente bello. Wo Fremdsprachen lernen nicht mehr etwas langweilig, schwierig und stressig ist, pero un mundo de posibilidades, donde tenemos la oportunidad de explorar de nouvelles cultures e toutes les différentes manières de vivre. E o mais gratificante é que com isso aprendemos mais sobre nós mesmos. Prosto paron, porina kujete sanelinikashe sas, ala, den simeni, otiden borite natamatete. 千里之行，始于足下。没问题，因为现在你们都可以走。Thank you. Bien, eso era. ¿Qué les pareció? ¿Farsante o un tipo al que hay que seguir a pie juntillas? Se luce. ¿Quién como él? Quedé loca. Paula quedó loca. Lo compro. Dame 10. Deme 10 de ese mismo. ¿Qué más? ¿Qué más les parece al respecto? Pensemos que nos encontramos con las recomendaciones que hace este personaje sobre
cuestiones que le pasaron en su vida. A mí me llama la atención algo que, siendo cierto, no comprobable o no, él plantea que después de los 18 años, ¿se acuerdan al principio? Dice que como que después de la formación más rigurosa y lo que siempre se dice que se tiene que hacer, él toma como eh, cierto camino personal, o sea, ¿qué es lo que más me gusta y me funciona a mí? ¿Qué les parece sobre eso? ¿Le hace sentido eso? Esa reflexión inicial. Daniela Godoy, ¿te hace sentido esa reflexión inicial? ¿Cómo lo ves tú de tu experiencia? Alonso, ¿cómo lo ves tú de tu experiencia? Profe, Profe, ¿puede hacer la ¿Sí? pregunta, por favor? ¿Cómo ves tú de tu experiencia lo que plantea él al principio sobre lo que le ocurría a él después de los 18, antes de los 18, después de los 18? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién lo podría comentar? Lo que le pasaba antes de los 18 y después de los 18. ¿Alguien se acuerda de eso? Es Lo puede comentar. lo que hablaba al principio de que como que hablaba de la gente que era como talentosa Ujú. desde un comienzo. Sí, sí, ese es un aspecto, sí. Pero ¿qué más, qué otra cosa él decía? Como para alentar a la gente a aprender lenguas. recuerdo que dijo que hablaba 4 idiomas de pequeño y después aprendió los otros 3 de más adulto. Ujú. Claro, ¿cómo aprendió esos idiomas después de adulto? ¿Cuál es la diferencia que marca con respecto a lo habitual? ¿Equivocándose? Ujú. ¿Sí? ¿Qué más? Recuerdo también que decía que para él ya no era como una carga el aprender los idiomas, sino que para él su percepción de adquirir los idiomas era como algo entretenido y algo que lo distraía y que eso también lo motivaba a aprender el idioma. Claro, claro, precisamente ese es como el cambio de enfoque que él establece. Dice después de los 18, cuando todo el mundo ya te ha dicho qué tienes que hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, qué hacer, etcétera, etcétera. O sea, como el aprendizaje formal, él se lanza a aprender de una manera que le es particular. No cuenta el detalle, pero lo trata de resumir o comprender en estas 5 técnicas que aparecen ahí en pantalla. Le llama técnicas. No sé si da como para llamarlo como técnica, pero sí da para entender que toda la experiencia que tenemos, cada uno de nosotros, como individuos, como colectivos, como ustedes, sobre todo ustedes como colectivo que han vivido procesos de aprendizaje más o menos juntos con respecto a esta parte de sus vidas, no en la parte anterior antes de la universidad, la parte escolar fue otra experiencia personal de cada uno, pero hoy viven experiencias comunes bastante similares que si bien son experiencias similares en cuanto a que los patrones de comportamiento están previstos, la situación en la que están trabajando, los profesores, los métodos y técnicas de trabajo son similares, la experiencia personal siempre es distinta. Siempre hay algo personal, distinto, que hace que a mí me funcione mejor aprender de una manera y no de otra. Yo veo que lo relevante de este video, que nos puede servir a todos a lo largo de la vida, es que hay un punto en que uno tiene que jugársela por hacer lo que a uno le parece que le funciona, y no seguir tanto las reglas, escaparse un poco de las reglas. Eso es algo fundamental, bueno, en la vida, en realidad, en la vida. Pero si nos circunscribimos al aprendizaje de lenguas, claramente tenemos mucho material, muchos consejos que nos dan y nosotros, ¿qué opinamos al respecto? O sea, ¿qué es lo que nos funciona? ¿Nos funciona cometer errores? ¿Se nos sanciona demasiado? ¿Ya? ¿Ustedes han aplicado el conversar en la ducha? ¿Funciona el conversar en la ducha? ¿Es relevante conversar en la ducha? Hay gente que dice que es la estupidez más grande que existe conversar en la ducha en otro idioma, que no sirve para nada. O sea, que la única cuestión que sirve
digamos, sería, para lo único que sirve es como para precalentar las cuerdas vocales, pero que no tiene ningún ejercicio, ni siquiera mnemotécnico, es como nada. Que en la ducha mejor piensen, pero que no hablen, una cosa por el estilo. En cambio, otros dicen que como este personaje, que si converso en la ducha, o sea, si yo hago un diálogo interno, puedo ir parando oración. Las reglas las inventan de acuerdo a lo que funcionan o no funcionan. Por lo tanto, yo me quedo con esta, y por eso les presenté este video, porque está como la síntesis de la discusión, la esencia de la discusión sobre el aprendizaje de lengua. La tercera consideración es acerca de la traducción automática. ¿Nos reemplazarán las máquinas alguna vez? Esto que se viene cuestionando desde el siglo pasado, o sea, desde 1850, ¿no? Más o menos siglo antepasado, desde antes de la Edad Media, cuando hablan de la alquimia. Bueno, y con mayor fervor cuando aparece la Revolución Industrial, y ahí aparecen los primeros bocetos de robots como entidades que podrían reemplazarnos, y eran como unos tarros los primeros dibujos, hasta el día de hoy, donde los robots no son robots, digamos, los robots con los que vivimos son los bots, que nos están todo el día monitoreando todo lo que hacemos. En este momento por Zoom nos están monitoreando todo lo que estamos haciendo, está todo grabado para todas nuestras impresiones, todo está ahí. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién cree que la traducción va a reemplazar finalmente a los seres humanos a corto plazo? Ni siquiera a largo plazo, a corto plazo. ¿Quiénes piensan que nos van a reemplazar de los presentes hoy día? Somos 20 presentes hoy día. Levanten la mano, manifiéstense. Ahora ya, por favor. ¿Quiénes piensan que nos van a reemplazar? A corto plazo. De aquí a 5 años más. Ya, pues, chiquillos, ¿tienen una opinión o no? Respecto. Sí, yo no pienso que no nos van a reemplazar. ¿No? ¿Quiénes piensan que no nos van a reemplazar a corto plazo? Yo, Bernarda, María Cristina, Carolina, Creo que todos los presentes. Paula. Hasta el momento yo no veo que sean todos los presentes que estén declarando. 1, Yo tampoco. 2, 3, 4, 5. O sea, no hasta el momento va ganando por omisión el reemplazo. O sea, en el grupo usted, la mayoría piensa, más o menos, como el 60%, que los van a reemplazar las máquinas. Chuta, qué pesimista. ¿Será fundado? ¿Estaremos equivocados? ¿Estaremos en la carrera equivocada entonces? Es que No, profe, usted preguntó al principio si alguien pensaba que iba a reemplazar y nadie respondió. Entonces yo creo que todos pensamos que no nos van a Pero ahora reemplazar. yo pregunto, ¿quién piensa que no nos van a reemplazar? Y hasta el momento ha levantado la mano menos de la mitad. Entonces, hay una evidencia de que hay un porcentaje más grande de lo que creemos que piensa que los robots o la traducción automática sí nos va a reemplazar. Bueno, el punto de discusión es que obviamente nadie lo quiere, pero gracias al Dios de la computación, a uno nos reemplazan, y por varias razones. ¿Cuáles podrían ser esas razones, ya que ustedes han estudiado lenguas distintas hasta el momento en este curso? ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales aún no nos pueden reemplazar? Una de las cosas que conversamos una vez, no me acuerdo en qué clase, era que, creo que fue en computación, que aún no nos pueden reemplazar porque al momento de traducir se necesita también como una persona responsable de la traducción, y al hacerlo una máquina es difícil encontrar un responsable en el caso de que haya un error, por ejemplo, en el ámbito judicial, por así decir, Claro. por ejemplo, que sería muy difícil como juzgar a alguien, por así decirlo, en Claro. caso de que haya un error que cause alguna controversia o algo así. Claro, exactamente. Responsabilizar a alguien. ¿Quién es el responsable? O sea, vamos a responsabilizar un sistema, vamos a demandar a Google o Microsoft por esto si estamos en un fallo que es ahora. Ahora el error es hoy día, concreto. Necesitamos ahora respuesta. Efectivamente. Eso lo vieron con Alejandro Contreras, computación, ¿cierto? ¿Con Alejandro o no? Sí. ¿Tienen con Alejandro? Sí. ¿Sí? Ujú. Bien. Un grande. Claro, exactamente.
o sea, obvio, desde el punto de vista del traductor, obvio que necesitamos tener a alguna persona que esté ahí, que esté dando la cara, obviamente. Eso es un primer elemento súper importante, por una cuestión legal, básicamente. Luego, ¿cuál sería otra razón? Supongamos que ya subsanamos eso. ¿Cuál sería otra razón por la cual no nos podrían reemplazar todavía? Yo Porque, creo que oh, otra razón podría ser el factor cultural, porque si bien ya el computador, el traductor computarizado va a hacer la Ujú. traducción, pero hay cosas hay aspectos implícitos de cada lengua y que nunca los va a poder como integrar no sé, a su base de datos y Ya, nunca los va a poder como abarcar todo de uno. En vez el traductor hace la documentación, toda una investigación y creo que su traducción es mucho mejor que la... claro, claro. También va por ese lado, efectivamente. Miren estos ejemplos de un artículo que les dejo el link ahí abajo en la presentación. La traducción manual está a la derecha, en la columna derecha, y tenemos 3 sistemas de traducción automática, Sistran, Google y Reverso. Cada uno de ellos cada una de esas oraciones dan alternativas. Por ejemplo, la primera, add fuel to the fire, añadan el combustible al fuego. Dice Sistran, Google dice añadir leña al fuego, echar leña al fuego. Reverso como que le da el palo, acierta, echar leña al fuego. To hit the nail on the head, dar en el clavo, para golpear el clavo en la cabeza, cosas por el estilo. Golpear la uña en la cabeza, raro. En la 29, as straight as a die, tan derecho como un dado, tan recto como un dado, más recto que una vela. Entonces, el modismo, por ejemplo, si solo consideramos el modismo, que es una de las dimensiones lingüísticas hiper importantes dentro del carácter lingüístico, del genio de la lengua, porque el modismo es una dimensión en que tenemos lengua enunciada por hablantes nativos, eh, puesta en una mezcla, entre comillas, con elementos culturales muy arbitrarios y, por otro lado, elementos de sintaxis también que han quedado fosilizados, o sea, o fijados. Entonces, el modismo es una expresión que pudiese ser muy fácil de traducir, porque, o sea, si yo alimento la base de datos computador, claro, con todos los modismos y la traducción al tiro, pero si yo pongo modismos con ciertas variantes que suelen ocurrir dentro de la lengua hablada habitual de nosotros, las traducciones automáticas van a tener problemas, no van a dar en el clavo. Bueno, esa es una de las dimensiones, uno puede estudiar varias dimensiones más, y les dejo el link para que le echen una mirada. Entonces tenemos en este momento, tres grandes dimensiones que se consideran beneficiosas para el traductor, lingüista traductor. ¿Cuáles son? Lo primero, saber lenguas, aprender a usar las lenguas, a tener trucos para aprender lenguas más rápido, saber cómo conocerlas, y también entender la dimensión, digamos, más problemática, más desafiante, que es estar siempre con este fantasma, el Ghost in the Machine, que está ahí está presente, pero está velado, que es esta relación de la máquina con el ser humano, con la mente humana procesando información. O sea, las máquinas que están saliendo hoy día guardan una cantidad de datos que el ser humano es imposible que ya lo logre. Pero el hecho de producir lenguaje todavía sigue siendo una facultad netamente de nuestro cerebro humano. Y eso es la gracia y lo interesante de este momento. Por ende, como lingüistas, también vamos a estar supeditados a lo largo de nuestra vida. Ustedes cuando tengan, no sé, 70, 80 años, lleguen a esa edad y todavía estén haciendo, quizás qué van a estar haciendo, pero van a tener siempre el germen del lenguaje y del interés por las lenguas, y van a estar viendo qué va a pasar en el mundo en ese momento. Estoy un poco futurista distópico. Aportes de la lingüística a la traducción, proyecto final. Ya, ahora entramos en concreto al proyecto final. Yo creo que ustedes leyeron la mayoría, si no, se los presento de todas maneras acá. Son las tres, el proyecto está basado en tres grandes interrogantes, que se ven un poquito grandilocuentes a lo mejor, pero son aplicaciones de ¿qué elementos lingüísticos componen y definen la lengua seleccionada que hemos estudiado en la unidad anterior?
¿Cómo podríamos aprender la lengua seleccionada? ¿Es posible aplicar alguna estrategia? ¿Qué componentes de la lengua seleccionada facilitan o obstaculizan la traducción de esta al español? O al inglés como lengua franca. Ya, entonces, las tres grandes interrogantes son las cuestiones que hemos conversado durante el curso, durante la última parte, y especialmente con respecto a las tres consideraciones que estamos viendo. Es decir, lo que quiere hacer el proyecto es que ustedes consideren la lengua seleccionada, la planteen desde el punto de vista de cómo podríamos aprenderla, y qué pasaría con la traducción de esa lengua en un escenario muy definido por el tipo de texto que es. Entonces, lo que queremos lograr acá es que ustedes puedan terminar el curso de Lingüística Aplicada a la Traducción entendiendo la dimensión de la lingüística como investigativa, de campo, desde el punto de vista tipológico en particular, que eso ya lo hicimos, y que esto lo puedan conectar con una dimensión hiperpráctica y del diario vivir, que es la psicolingüística, o sea, la manera en que nosotros procesamos toda esta información y nos hacemos de esta información para generarnos mejores estrategias para aprender, para enseñar, para traducir. El traductor, ustedes como traductores van a estar toda su vida ligados a estos temas. El tema del aprendizaje y enseñanza. Aunque ustedes no quieran ser profesores de lengua, van a estar ligados implícita o explícitamente a esta dimensión, porque siempre van a estar supeditados a de qué manera aprender mejor una lengua, de qué manera procesarla mejor, o de qué manera enseñar o capacitar o entrenar a gente que trabaje con ustedes, o que a ustedes los entrenen al respecto de eso. O sea, es un proceso en el que el aprendizaje va a ser una constante. Yo no me he zafado en toda mi vida, también ustedes lo pueden comprobar con sus profesores, cualquiera de sus profesores nunca se ha zafado, y con mucho gusto, del proceso de aprendizaje de lengua. No es algo que se acabe hoy día con un curso, ¿no? Y a mí me encanta, por ejemplo, revisar técnicas y ver cuáles son las que funcionan o no funcionan, porque hay mucha experiencia al respecto. Miren, estos son los pasos diseñados como en forma de acciones concretas. Revisar la información recopilada de la lengua. Ustedes tienen la información ya seleccionada, lista. Reflexionar en torno a una estrategia para aprender, hipotéticamente, esta lengua que seleccionaron. Elaborar una lección introductoria. Ya les voy a explicar sobre eso. Seleccionar un texto breve, de tipo informativo, porque esos son los más concretos y certeros y que ocupan información lingüística más simple para hacer la traducción y presentar los eventuales problemas de traducción que tendría esto. Bueno, las secciones del proyecto implican la presentación del equipo, por supuesto, en la introducción, y el cuerpo del trabajo tiene tres grandes elementos. El primero es la ficha técnica de la lengua, que es transcribir las coordenadas de la lengua que ustedes tienen, ya hechas, o sea, en particular los esquemas resumen que ustedes hicieron sobre cada una de las lenguas que seleccionaron ya están hechos, por lo tanto es solamente transcribirlos acá, por eso le llamo acá entre comillas ficha técnica de la lengua. Incorporar a esta tabla, incorporar ojalá un audio de 1 minuto que presente esta lengua. Hoy en día, si escogí, no sé, escogí el alemán, pongo YouTube, televisión alemana, y ahí ya tengo un audio de 1 minuto sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. 1 minuto, hablar sobre eso, con la imagen. O sea, es algo que es fácil de acceder. Cuando hablo de las 10 características identificatorias, ustedes las tienen en la tabla de resumen, así que es básicamente lo mismo. El segundo punto es responder preguntas. Fíjense que está hecho en torno a interrogantes. ¿Cuál es la estrategia de aprendizaje que tú usarías para poder aprender esta lengua? Plantea una estrategia. Puede ser la metacognitiva, la cognitiva, la social, afectiva. Esas son las definiciones que están en Saville-Troike, en el libro, página 91. Yo no quiero que ustedes copien y peguen las definiciones. Lo que me interesa es que ustedes planteen aquí una estrategia y digan, bueno, yo investigué el danés y me parece que la estrategia social afectiva es la más importante porque bla, 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 y se puede aplicar de esta total manera.
Y también un componente de lo metacognitivo me parece que es ideal porque bla, 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 bla. O sea, en el fondo ahí lo que yo necesito de ustedes es que me entreguen una opinión al respecto de el análisis tipológico que ustedes ya hicieron de la lengua. ¿Me siguen? En la segunda pregunta, ¿cómo aprenderías la lengua que has seleccionado? Es una introspección acerca de eso. Si yo estuve trabajando en el alemán y me encantó el alemán, ¿cómo lo podría aprender? He revisado libros porque vi información y las lecciones están estructuradas de esta manera. Pero aún así, hay cosas que yo sé que me han servido mucho a mí. Por ejemplo, cuando aprendí inglés por primera vez, el profesor lo que hizo fue, estoy inventando, lo que hizo fue empezó a hablar inglés y dijo 2 o 3 palabras que tenían relación con la sala de clases. Y nos preguntó sobre qué nos gustaba comer, si teníamos hambre, teníamos frío, teníamos... Ya, entonces, la primera lección tiene que tener contexto del lugar en donde estamos y de mi situación particular hoy día. Y después de esas preguntas vamos a escuchar unos audios y después de eso me van a presentar un par de oraciones por escrito que tengo que leer y que tienen relación con lo que me preguntaron. No sé, eso estoy inventando, pero eso, de acuerdo a mi experiencia, fue algo que funcionó. A mí me funcionó bien. Por lo tanto, yo con mi pareja de trabajo nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿qué tipo de lección sería la que sería más apropiada para aprender esta lengua que seleccionamos? Ya, esto tiene que ser. Además, pensando que somos todos estudiantes de lingüística, por lo tanto, tenemos cierto bagaje sobre la enseñanza de lengua, hemos aprendido lengua, estamos en proceso de aprendizaje. Tener en cuenta el proceso de gramaticalización, eso ya se los voy a explicar. O sea, es como ir de menos a más, básicamente, es como decir de lo más fácil a lo más difícil. ¿Cómo sería este proceso? Y tercero, el cuerpo del trabajo toma un componente de la traducción. O sea, ahí es tomar un texto real de tipo periodístico, un segmento que esté relacionado con una temática súper actual de hoy en día para que no nos perdamos, no nos confundamos, no perdamos tiempo en eso. Sabemos de lo que se está hablando en ese texto y vemos que la cantidad de oraciones son simples, no son subordinadas, porque hemos ocupado una máquina de traducción para poder hacer la traducción. Luego de eso, viene la reflexión en torno a lo que la máquina automática ha realizado. Y básicamente, cuando ustedes lo lean en español, se van a dar cuenta inmediatamente que hay problemas ahí. Y hay problemas de traducción. O sea, el contorno de la traducción está afectado completamente. No es una traducción natural. Ese es el grado de análisis que yo quiero que ustedes realicen ahí. No estoy diciendo que se metan a hacer traducción de la lengua ni que vayan a editar la traducción propiamente tal, sino que comenten el resultado que obtuvieron. Por eso yo les decía la vez anterior, la clase anterior o 2 clases atrás, que la explicación del trabajo es más recursiva, es más larga de lo que realmente hay que hacer. Camila dice, si nuestra lengua es el mapudungún, ¿cómo vamos a rezar el último punto si no hay herramienta de traducción automática que trabaje la lengua? No sé, habría que revisar. No estoy tan seguro de que no haya. Tendríamos que revisar. Es probable que haya, que exista. Veámoslo, en particular con esa lengua. Voy a pasar, para terminar aquí esta parte, las secciones del proyecto. Conclusiones, obviamente el cuadro resumen de las ideas y reflexiones que ustedes obtienen, proyecciones para futuro estudio, el listado de referencia. Ya, con respecto a eso, ya, conversémoslo, Camila. Déjame terminar esta parte. Cuadro resumen de las ideas. Lo más probable es que ustedes a esta altura van a poder declarar inmediatamente, o sea, cuando ya han contestado las preguntas anteriores, el cuadro resumen de las ideas es algo que van a vomitar, entre comillas. O sea, les va a salir inmediatamente las ideas sobre la tipología de la lengua, sobre la experiencia de aprender esta lengua, estrategias, reflexiones, etc. Eso es, básicamente. Entonces, bueno, y les tengo ahí, eso, la propuesta de entrega del informe escrito, no sin presentación oral, que se los voy a comentar a continuación. Les voy a proyectar ahora el PDF. Dentro del PDF yo les incluí la misma explicación que les acabo de entregar ahora, más algo extra, que es lo siguiente, que quiero explicar para que no haya dudas. Primero, en cuanto a lo que es la gramaticalización, cuando uno piensa en una lección de aprendizaje sobre qué es lo que es la gramaticalización, es poder pensar en un diseño en que
de menos a más, hay una menor cantidad de elementos del repertorio para poder aplicar a una mayor cantidad. O sea, trabajar siempre con elementos sencillos, oraciones simples, y eso es lo que vamos a tratar de pensar en esta lección de aprendizaje. Luego, en la sección de traducción de la lengua, cuando se menciona esto de un texto simple que se ha traducido, y que sea analizada esta traducción automática en términos de dos factores. El primero, las posibles interferencias, y el segundo, los problemas de traducción. El primero yo lo dejé con asterisco porque es relativo. No es obligatorio para todos. Porque acá están definidas las posibles interferencias. Las interferencias lingüísticas es un tema que tomó Robert Lado cuando hizo análisis de traducción entre inglés-español, y eso fue aplicado en nuestro contexto de estudios de la lengua a lenguas germánicas versus lenguas románicas. Por lo tanto, estas 5 características de interferencia afectan mucho más a todas estas lenguas que francés, italiano, español, inglés, alemán, danés. ¿Se fijan? Esa relación de lenguas germánicas versus lenguas románicas o romances son las que están más proclives a que sea aplicado estas 5 características de las posibles interferencias. ¿Ya? Claramente, una lengua como mapudungún o turco o, qué sé yo, no sé, chino, japonés, no son lenguas, bueno, japonés no está presente, pero no son lenguas o coreano, no son lenguas que aplique la interferencia. Ahí lo que va a aplicar, sí, con mucho más sentido, va a ser el punto 2, que son los problemas de traducción generales. Mona Baker, en el libro que les dejé en la bibliografía, en las páginas 20 a 26 del libro, de la página misma, impreso, página 20 a 26, está el fenómeno de los problemas de traducción generales. Ella presenta este fenómeno de producción de coherencia en la traducción, considerando distintas lenguas del mundo, no solamente las lenguas más cercanas a nosotros. Por lo tanto, ahí esa ojeada que ustedes le pueden dar para poder explicar el problema que se produce en la traducción automática está en esa fuente. Por lo tanto, lo que yo les estoy pidiendo en resumen es que ustedes consulten la bibliografía y que como apoyo la bibliografía les, valga la redundancia, sea un complemento para que ustedes puedan responder a partir de las impresiones que ustedes tienen en su vida, de su experiencia real, aprendiendo lengua, traduciendo lengua, puedan generar las respuestas a cada uno de los componentes. Esa es la idea de este proyecto. Por lo tanto, no estamos pensando en que sea un proyecto netamente de carácter bibliográfico. Y ahí es donde está mi propuesta en términos del trabajo, que ya, yo entiendo que ustedes, que estamos final de semestre, y vuelvo al punto que dije al principio, no estaban todos presentes, pero lo reitero de nuevo, por lo mismo, que venimos sobre la marcha con un proceso de trabajo y de análisis. Entonces, si ustedes tienen poco tiempo para hacer una presentación, ok, saquemos la presentación, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan cerrar el proceso de trabajo, de análisis, y este es el momento. Entonces, pensé yo que podríamos hacer lo siguiente. La primera clase que tenemos ahora ya, el próximo, ¿cuándo? ¿Cuándo es nuestra próxima clase? Hoy día estamos el lunes, el próximo viernes, ¿cierto? Claro. Esa próxima clase sea una clase, yo no les voy a pasar materia, sino que sea una clase en que ustedes puedan, nos podamos dedicar a ver el tema del lenguaje y el aprendizaje de lenguas. O sea, yo empiezo la clase, les doy un puntapié inicial de 15 a 20 minutos sobre el tema del lenguaje y el aprendizaje de lengua. Revisamos los aspectos, yo lo tengo preparado hace rato, cuáles son los aspectos que me interesa que ustedes puedan chequear de la bibliografía y de la discusión, y ustedes trabajen sobre responder esa pregunta. La segunda pregunta de esto, está acá. Perdón, ahí sí. No, todavía no. Ahí está. No, todavía no. Me fui muy para atrás. Eso. La segunda parte.
aprendizaje de lengua, la estrategia y la elección de aprendizaje. Eso lo vamos a trabajar la próxima sesión de clase. ¿Ya? Se trabaja ahí. La siguiente sesión, que el próximo lunes, pasamos al tercer aspecto, que es la traducción de la lengua. Y ahí hablamos de la relación de lingüística con traducción. Yo les presento también la situación, doy el puntapié inicial con los elementos que se tienen que revisar, y ustedes trabajan sobre esos elementos durante la clase. De tal manera que la clase final, ustedes llegan a entregar el informe. Ya van a haber avanzado en las clases. Y dejamos fuera las presentaciones, solo consideramos el informe final como el elemento de evaluación. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Te parece? Bien, Sí, yo también. bacán. Yo creo. Y es una buena forma de llegamos a un acuerdo, colaboramos, y en el fondo, si lo que yo quiero asegurarme como profesor en la asignatura es que ustedes puedan terminar la asignatura, podamos hacer el viaje redondito de lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Yo no estoy poniendo ninguna trampa mortal para que ustedes no lleguen al final, todo lo contrario. Y marzo queda mucho todavía y van a pasar muchas cosas aquí a marzo, así que yo no me voy a arriesgar a terminar en marzo el curso, chiquillos. Yo creo que esto es una buena forma de terminarlo bien. Tenemos tiempo para hacerlo ahora, tenemos todavía nuestras mentes, no se nos han fundido todavía, estamos cansados, pero no estamos fundidos, así que podemos terminarlo. Bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, entonces finalmente la fecha sería el 22. El 22, el viernes, en la última clase. Ya, Y gracias. yo las notas se las entrego la semana, o sea, yo se las puedo mandar la semana siguiente, las notas, pero por una cuestión formal se las entrego en marzo, la semana de vuelta. Porque se supone que la semana de receso no va a hacer nada, ¿ya? Pero yo voy a revisarlo la otra semana siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿les parece a todos? Sí, profe. Ya, Sí, súper, profe. bacán. Sí. Sí, profe. Buena, Profe, diga. Paula estaba preguntando si las muestras de audio se vinculan al mismo documento escrito. La muestra de audio se vincula en el mismo documento escrito al... A ver, no te entiendo. ¿Qué puede ser eso? ¿A dónde está la pregunta? En el chat. No lo veo. Cuando lleguemos a la muestra hablada, ¿qué tenemos que poner ahí? ¿Tengo que poner un link, por ejemplo? ¿Dónde agregar las muestras? En el sentido de si agregarlas, poner el link en el documento. ¿Eso dices tú? Claro. ¿Eso? O Claro, adjuntarlo, no sé. claro, sí. Pueden adjuntarlo. Si es un video de YouTube, por favor no me manden audios aparte, sino que díganme, mándenme la muestra ahí mismo, al principio. Las coordenadas dicen que van a poner una muestra hablada del noticiario de la Deutsche Welle alemán sobre el tema del asalto al Capitolio, del minuto del 1:45 al 2:45. Este es el link. Y lo citan como en referencia a APA. Eso también les quiero pedir, que yo les dejé en la carpeta una referencia a APA. En el proyecto que ustedes entregaron recientemente, no hay referencias a citas, no hay citas ¿Es ni la referencias a APA. versión 7 o 6? ¿Ah? ¿Cómo? ¿APA versión 7 o 6? La versión que está en el documento, no me acuerdo cuál es, tengo que revisarla, no me acuerdo si la 7 o la 6, es del año pasado. Entonces yo no consideré en la evaluación APA, lo dejé fuera, también no desconté puntaje por eso ni nada, entonces me gustaría que, por favor, háganlo formalmente. La referencia bibliográfica estaba bien, pero hagan citas, o sea, Saville Troik habla sobre la estrategia de aprendizaje y dice que es tal cosa, comillas, por ejemplo, se están citando para reforzar una idea que ustedes tienen sobre una opinión, ¿ya? ¿Y qué más? Eso. Sobre el puntaje sobre las diferencias de nota en los informes, los informes están todos bastante bien, no hay problema. Hay un par de informes ahí que tienen problemas de formato y
y algunos que tienen problemas con la bibliografía, pero muy poco, la mayoría está bien formateado. El de Dante con Camilo tuvo una diferencia de formato muy fuerte. Ese, digamos, lo cito porque ya que ustedes están ahí presentes les cuento, porque los demás están todos en un formato, pero ese fue el único informe que me llamó la atención, que venía con letras distintas y con interlineados distintos. Fíjense, por favor, al final de entregar el informe, para que no pierdan puntaje por eso, porque un punto menos, 2 puntos menos, ¿para qué? Errores forzados. Al final de todo, reformateen, justifiquen los documentos, asegúrense que el interlineado sea simple, pesquisen, seleccionen todo, pesquisen que el tipo de letra, Calibri, 12, le ponen al final. Son ejercicios de edición que se hacen, son habituales cuando uno trabaja con documentos. ¿Ya? Son cuestiones costumbre que uno ya tiene al trabajar con documentos. Es como un consejo final, comentario final. Ya pues, entonces vamos bien, vamos terminando bien. Nos vemos en la próxima clase y en esa próxima clase ya entramos de lleno al punto 2, que son las estrategias de aprendizaje, las lecciones de aprendizaje. Yo ahí les cuento un poquito más de qué se trata en detalle, solo vemos eso y ustedes les dejo espacio de trabajo. ¿Ya? Así que asistan con su pareja para trabajar. Esa es la mentalidad. No pierdan el tiempo, gánenlo en esa clase. ¿Ya? Que tengan muy buena semana, que les vaya muy bien, cuídense. Profe, ¿Sí? una última cosa, ¿se le puede Sí. preguntar durante la semana por correo cualquier duda Sí, que... sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Si no les contesto al tiro es porque estoy lleno de cosas, pero les voy a contestar, ¿ya? No hay problema. Ya, Que estén profe, muy bien. gracias. Chao, Que chao. esté Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao.